Bueno, buenos días a todos. Egunon, en primer lugar agradecer la invitación por estar hoy aquí y poder hablar un poquito de otra de nuestras líneas de investigación, que es la identificación genética en memoria histórica. Hasta ahora habéis visto cómo la genética puede ayudar a estudiar la historia evolutiva de las poblaciones. En este caso vamos a ver cómo nos puede ayudar para identificar víctimas de conflictos. Más concretamente, en esta presentación vamos a ver la identificación genética de restos recuperados de fosas de la guerra civil y periodo posguerra. En primer lugar voy a hacer una pequeña introducción histórica y posteriormente ya veremos la parte más técnica, la genética, con algunos ejemplos y contando también nuestra experiencia en este campo. Como sabéis, la Guerra Civil Española fue un conflicto militar, pero también político y social, que ocurrió entre los años 1936 y 1939. Tras la finalización del conflicto, también hubo una intensa represión que aumentó mucho más el número de víctimas mortales. El número exacto de víctimas varía en función de las fuentes consultadas, pero se estima que en torno a 150.000, 200.000 personas murieron en combate y que alrededor de 150.000 murieron en actos de represión. De esas víctimas, muchas desaparecieron, no se conocía su paradero. Se calcula que alrededor de 114.000. Datos del 2019 nos indican que se han podido recuperar 9.600 víctimas aproximadamente a partir de la exhumación de unas 770 fosas. De esas víctimas, el 89% eran civiles y el 11% combatientes. Este mapa de aquí fue realizado por el Ministerio de Justicia en 2017 y en él podéis ver un poco la localización de esas fosas. Los datos no son del todo exactos porque se ha constatado que hubo fosas que se exhumaron también durante el periodo de transición e incluso clandestinamente en la dictadura. Por lo tanto, los datos no son muy concretos, pero sí que nos sirven para tener esa idea general. Se estima que habría alrededor de unas 2.500 fosas. Aquí, no sé si lo podéis ver, pero tienen distintos colores. En verde serían las fosas que aún no se han intervenido, o sea, documentalmente, por testimonios orales, se sabe que están ahí, pero no se ha hecho ninguna intervención. Luego tenemos las fosas marcadas en blanco, que son fosas que en principio tendrían que estar, pero cuando se han ido a exhumar no estaban, seguramente porque por encima se han construido carreteras, edificios y han desaparecido. Luego tenemos las fosas en verde, que son las que, en rojo, perdón, que son las que han sido exhumadas. Y en amarillo son todas aquellas fosas que fueron trasladadas al Valle de los Caídos. Si vemos los datos, pues vemos que en 2019 se habían exhumado unas 770 fosas de las 2.500, o sea, hay mucho trabajo por hacer aún. En cuanto a la evolución histórica de las exhumaciones, no sé si podéis ver bien la gráfica, pero en ella se representa el número de fosas que se han ido exhumando entre 2000 y 2019. Se considera que a partir del año 2000 fue cuando se inició la búsqueda más sistemática, siguiendo metodología más científica, de las fosas. Previamente eso no quita que se hubieran hecho alguna exhumación, quizá más a nivel particular. Si os fijáis, fue a raíz del 2007, cuando se sacó la ley de memoria histórica, que aumentó significativamente el número de exhumaciones. ¿Por qué? Pues porque se contaba con el apoyo legal del gobierno y sobre todo porque se tenían ayudas, subvenciones, que permitían este tipo de intervenciones. ¿Qué pasó? Pues que hubo un cambio de gobierno. ¿Y qué pasó? Se acabaron las subvenciones, entonces el número, como podéis observar, bajó radicalmente. Sí que es cierto que posteriormente se recuperó, sobre todo por el apoyo que ha habido institucionalmente en algunas comunidades autónomas y también por el trabajo de las familias, de las asociaciones, que o bien aportando ellos el dinero a través de crowdfunding, pues consiguieron las subvenciones necesarias para poder seguir este proceso. En esta gráfica de aquí, en vez de las fosas, está representado el número de individuos que se han ido exhumando estos años. Como veis, el patrón es parecido. Aquí hubo un gran número de individuos de víctimas exhumadas y en los últimos años, si os fijáis, también se han conseguido exhumar bastantes individuos. Esto se debe, por un lado, porque han habido ayudas más recientemente a nivel estatal, se han vuelto a conseguir esas subvenciones y también porque las fosas que se están abriendo ahora son fosas muy grandes, por ejemplo en Andalucía, en Valencia, en Paterna, son fosas que cuentan con muchos individuos, por eso este importante incremento. En cuanto a comunidades autónomas, no vais a ver nada desde el final, pero bueno, a simple vista se puede ver que hay está bastante desigual.
Hay comunidades con muchas fosas exhumadas, que serían la primera columna, la que está en verde oscura, representa las fosas, y la segunda columna, el número de víctimas exhumadas. Esta desigualdad se debe sobre todo a dos factores. El primero, que hay comunidades, como he comentado, como Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-León, que las fosas son muy grandes. Entonces se abre una fosa y, por ejemplo, de Burgos tenemos una fosa que son 135 individuos, otra de 96. Entonces este número pues explica esta gráfica. En cambio, en Euskadi, por ejemplo, las fosas son pequeñas, aunque se han exhumado prácticamente todas, pues Euskadi sería esto de aquí. Veis que los números son más bajitos, pero esto no significa que no se haya realizado el trabajo, al revés. El segundo factor que os quería comentar, por supuesto, es el apoyo que han tenido todas estas intervenciones a nivel institucional. Hay sitios como en Euskadi, donde desde el 2003 el gobierno estableció un plan de apoyo a memoria histórica, también otros sitios como Navarra, Cataluña, Baleares, Andalucía. En estos sitios sí que ha habido un apoyo, un dinero, y se ha podido hacer este tipo de intervención. En otros sitios, como sería aquí, pues Madrid, Murcia, Cantabria, el apoyo institucional o el interés es prácticamente cero. Entonces, por eso que no hay resultados. En cuanto a Euskadi, en este mapa de aquí está representado todas las intervenciones que se han hecho a través de Aranzadi con el apoyo del gobierno vasco a través del Instituto Gogora. En total, entre 2001 y 2020 se han intervenido en 128 localizaciones. En 46 el resultado ha sido positivo. No sé si lo veréis, pero son los puntitos verdes. ¿Qué significa resultado positivo? Pues que se hizo la exhumación y se recuperaron restos. En otros 73 casos el resultado fue negativo o no viable. O no se encontró, no se localizó la fosa, o bien no estaban los restos o en ese momento no se pudo intervenir. Es de destacar que entre estos 73 hay dos casos que este año se han vuelto a abrir, dos fosas, y sí que se han podido recuperar los individuos. Y previamente a este periodo se habían hecho 7 exhumaciones. En total, las víctimas recuperadas han sido 110, 108 pertenecientes a hombres y 2 a mujeres, 27 han sido identificados. También es de destacar que la mayoría de estos hombres, eran combatientes. Aquí las víctimas de represión pues, ha sido menor en comparación, o al menos las que se han recuperado ha sido menor en comparación a otras comunidades donde sí que hemos visto que en las fosas la mayoría han sido represaliados. Es en este contexto de identificación donde la genética juega un papel fundamental, porque tenemos que pensar que han pasado más de 80 años desde la finalización del conflicto. Entonces, ¿qué muestras vamos a recuperar de las víctimas? Pues huesos y dientes. Esto impide que otras disciplinas, por ejemplo la dactiloscopia, el estudio de las huellas dactilar, pues puedan ayudar a identificar. En este caso pues se recurre a la genética. Incluso en la genética tenemos problemas, porque en muchos casos el ADN que recuperamos es escaso, es degradado, todo ello nos da aún más problemas. Es por ello que aplicamos técnicas de ADN antiguo. El objetivo final será conseguir un perfil genético de la víctima, del resto, y compararlo con el de familiares, para ver si hay una coincidencia y poder intentar alcanzar esa identificación. ¿Por qué estudiamos el ADN? Bueno, por una serie de características que ya conocéis, como ya se ha comentado, el ADN es único para cada persona, a excepción de los gemelos univitalinos, pero bueno, en general es único. Entonces, si estudiamos una serie de marcadores, pues podemos llegar a diferenciar a todos nosotros. Por otro lado, se mantiene a lo largo de toda la vida, incluso tras la muerte podemos recuperar ADN de los restos. Es igual en todas las células del organismo. Eso nos permite pues, estudiar desde huesos a sangre, etc. Y también se hereda de los progenitores, por lo tanto podemos establecer relaciones de parentesco que en nuestro caso pues, nos pueden ayudar a identificar a las víctimas del conflicto. ¿Dónde está el ADN? Bueno, principalmente se encuentra, esto sería una célula, pues se encuentra en el núcleo, es lo que conocemos como ADN nuclear, y en este caso puede encontrarse formando los cromosomas. Pero también se encuentra en unas organelas que se llaman mitocondrias, que son las que producen la energía celular, y hablamos de ADN mitocondrial. El ADN nuclear, y Marian ya os lo ha contado, es el que está en el núcleo, y en el ser humano se presenta formando 23 pares de cromosomas, 22 pares son autosómicos y un par de cromosomas sexuales, las mujeres XX, los varones XY.
¿Por qué nos interesa estudiar estos cromosomas? Porque los cromosomas autosómicos, por ejemplo, tienen una herencia biparental. Heredamos el 50% de nuestro padre, el 50% de nuestra madre. Por lo tanto, si estudiamos marcadores de estos cromosomas, podremos identificar los individuos por un lado, porque como hemos comentado, hay diferencias entre todos nosotros, y luego determinar relaciones de parentesco. Por ejemplo, este individuo pues, tendrá el 50% de su madre, el 50% del padre. Respecto a sus abuelos, también va a compartir un porcentaje, pero tenemos que tener en cuenta que cada generación que pasa, el porcentaje es menor. Por eso nosotros, de cara a la identificación, para nosotros lo ideal siempre es tener los familiares más próximos. A medida que nos llegan familiares más lejanos, para nosotros es más difícil establecer esa relación de parentesco. El cromosoma X tiene una herencia compleja, ya que en los varones solo hay un cromosoma X que han heredado de su madre. En el caso de las mujeres, en cambio, tenemos un X de nuestra madre, otro del padre. Nuestra madre habrá heredado el X de su madre y otro de su padre. O sea, el estudio del X nos permite estudiar relaciones ya un poco más complejas. Tampoco vamos a entrar en detalle, pero el X es otro recurso que tenemos en genética forense, que muchas veces no se utiliza mucho, pero ahí está. El cromosoma Y, nos contaré mucho más de lo que ha dicho Marian, simplemente lo tienen los varones y se hereda por vía patrilineal. Todos los varones relacionados por vía paterna tendrán el mismo cromosoma Y, a no ser que haya habido alguna mutación puntual. Lo importante es decir que el cromosoma Y no nos permitirá identificar el individuo, sino el linaje paterno. No podremos saber si el cromosoma Y es de este o de este. Bueno, en función de los marcadores que estudiemos, pero en general nos tiene que quedar esa idea, que identifica el linaje paterno. Por otro lado, tenemos el ADN mitocondrial, que es el que he dicho que está en las mitocondrias. Este ADN tiene unas características que lo diferencia del ADN nuclear, pues su forma circular, se encuentra en gran número de copias, y lo importante es que presenta una mayor resistencia a la degradación. ¿Esto por qué es importante? Pues porque en muchos casos vamos a recuperar restos que están muy degradados y quizá no recuperamos ADN nuclear, pero sí que podemos estudiar el ADN mitocondrial, que también nos podrá ayudar en ese objetivo final que tenemos. El ADN mitocondrial tiene la particularidad que se hereda por vía materna. Es decir, todos los individuos relacionados por vía materna tendrán el mismo ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial lo tenemos los hombres y las mujeres. La cuestión es que todos nosotros lo hemos heredado de nuestra madre y seremos las mujeres que lo vamos a pasar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Esa es la idea que nos tenemos que quedar. Por ejemplo, esta mujer de aquí tendrá el mismo ADN mitocondrial que su hermano, que su madre, que su tío materno, que su abuela materna. Por lo tanto, toda esta familia por vía materna compartirá ese linaje. Entonces, el mitocondrial nos pasa lo mismo que en el cromosoma Y. No identifica al individuo, sino que identifica todo el linaje. Por lo tanto, como hemos visto hasta ahora, ¿no? el ADN nos permite tener una batería de marcadores que vamos a utilizar en función de la aplicación que queramos. Si queremos estudiar una relación, pues, madre-hijo, podemos estudiar los marcadores de los cromosomas autosómicos. Si queremos ver una relación por vía paterna, cromosoma Y, materna, mitocondrial, etc. Todo esto nos va a ayudar para las distintas aplicaciones que podemos tener usando el ADN. Aquí os he puesto un listado de otras aplicaciones, ¿no? en las que el ADN pues, ayuda. Por ejemplo, la aplicación más habitual es la investigación de indicios biológicos en criminalística, en agresiones sexuales, homicidios, robos, secuestros. En muchos de estos casos se encuentran vestigios, se encuentran muestras biológicas. Entonces, ¿qué se hace? Se intenta obtener un perfil genético de esa muestra para compararlo con el de posibles sospechosos y ver si hay una coincidencia para ayudar a la investigación. Otros casos donde el ADN es útil, investigación de parentesco, pues sobre todo paternidades, ¿no? Un padre quiere saber si realmente es su hijo. Pero también hay otro tipo de parentescos que a veces se quieren estudiar. Luego también el ADN nos ayuda a resolver problemas de identificación en grandes catástrofes, el 11S, el 11M. Muchas veces se tuvo que recurrir el ADN por el estado de los restos, no había otra forma de identificar a las víctimas. Y por último, también se utiliza para la resolución de casos históricos, incluyendo los casos de memoria histórica de la Guerra Civil Española. Bueno, ahora os voy a contar los pasos que seguimos en el laboratorio desde que nos llegan los restos exhumados hasta que obtenemos los resultados.
A ver, el primer paso sería la elección y la toma de muestras. No siempre podemos elegir, porque muchas veces abren la fosa y solo encuentran un resto, no sé, una falange, lo que sea. Pues se intenta conseguir el perfil genético de esa muestra. Pero si se puede elegir, pues hay estudios que han determinado el porcentaje, el éxito que se puede tener para obtener ADN a partir de los distintos restos. Está aquí representado en colores. Como veis, los colores de arriba serían los que tienen un mayor porcentaje, y si nos fijamos, lo preferible siempre es tener huesos largos, como el fémur, la tibia, el húmero, y en el caso del cráneo, pues se ha visto que el hueso temporal, sobre todo la zona petrosa, cercana al oído, digamos, y junto con la mandíbula y los dientes, son los restos que darían una mayor probabilidad. Todo es teórico, pero bueno, sí que se han hecho estudios donde se ha visto, ¿no? Así que si nosotros podemos elegir, siempre intentamos que nos envíen este tipo de muestras. En estas muestras, ¿dónde está el ADN? Pues en el caso de los huesos, el ADN lo obtenemos de las células que hay, osteoclastos, osteoblastos. En el caso de los dientes, pues de otras células que se encuentran sobre todo en la pulpa. La pulpa es la zona interna del diente y se encuentra protegida por la dentina y el esmalte. Eso hace que esté protegida, entonces es más fácil poder recuperar el ADN de estas células. Una vez tenemos el hueso o el diente, lo que hacemos, si es un hueso, es lijar la parte superficial para eliminar toda la suciedad que pueda haber, porque tenéis que pensar que los huesos muchas veces están enterrados con tierra, pues si no han sido eliminadas o limpiados por los antropólogos, nosotros pues lijamos esta parte superficial para quitar esa suciedad y también para quitar posible ADN exógeno contaminante que nos pueda influir luego en los resultados. En el caso de dientes no lo lijamos, sino que lo limpiamos con lejía y con agua, pero con el mismo objetivo. Posteriormente, en los dientes, en el hueso, perdón, no utilizamos todo el hueso completo, cortamos un trocito. En el caso de los dientes sí que usamos toda la pieza dental. Hay laboratorios que sí que la abren y sacan la pulpa, pero bueno, nosotros con nuestro procedimiento nos funciona bien. Posteriormente, para eliminar más contaminación, se irradia con luz ultravioleta y el paso importante luego es que pulverizamos los dientes y los huesos. Nosotros vamos a trabajar con polvo, ¿vale? No trabajamos con el hueso entero, sino que llegamos a este paso donde obtenemos polvo. Luego de este polvo obtenemos el ADN, hay distintas metodologías de extracción, cada laboratorio tiene la suya optimizada. Y el siguiente paso sería cuantificar, saber si hemos obtenido ADN, en qué cantidad y calidad, porque puede ser que llegamos a este paso y veamos que no hay ADN, entonces no vamos a seguir, porque no tendremos resultados. Lo que vamos a hacer es volver atrás, elegir otro hueso, otro diente e intentar obtener mejores resultados. Posteriormente vamos a amplificar las regiones de interés mediante la PCR, para estudiar los marcadores que nos van a interesar en cada caso. Bueno, Marian ya os ha comentado los marcadores, los STRs, los microsatélites y los SNPs. En su caso era para otra finalidad, pero aquí la utilizamos para identificar. Los marcadores más usados son los STRs. Recordando lo que ha dicho Marian, los STRs son repeticiones de unas secuencias cuyo número puede variar. Entonces, si este individuo tiene 5 repeticiones, vamos a hablar que tiene la variante o el alelo 5. Se puede diferenciar de este otro hombre que tiene la variante 6, este otro el 7. Pues estudiando este STR ya podríamos diferenciar entre los 3 individuos. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos un STR, porque puede ser que por azar pues 2 de vosotros tengáis el mismo alelo, sino que vamos a estudiar muchos para obtener al final un perfil único en cada uno de nosotros. Se ha visto que si se estudian 13 STRs que se estableció en su momento por parte del FBI, la probabilidad de que 2 perfiles coincidan al azar es 1 en un trillón de individuos no relacionados, o sea, es muy bajito. Los SNPs, como ha dicho Marian, son cambios en una posición. Pues en vez de una T, de una timina, el otro individuo tiene una adenina y otro puede tener una citosina. Lo que pasa es que los SNPs pues, tienen un poder de discriminación más bajo que los STRs, porque al final tenemos 4 combinaciones posibles, A, C, G, T. En cambio, los alelos, los STRs sí que tienen una mayor variabilidad, pues un marcador puede tener desde 5 a 20 repeticiones. Entonces, para obtener el mismo poder de discriminación, digamos,
para que un STR pues, se tienen que estudiar muchos SNPs. Aquí os he puesto un ejemplo donde sería de utilidad estudiar los STRs autosómicos. Supongo que al final no veis esta tabla, pero bueno, la idea es que este individuo está buscando en una fosa pues, a su padre y a su madre. Y vamos a estudiar los STRs autosómicos, porque es una relación, ¿no?, de primer grado. ¿Qué tiene que pasar? Que el hijo, para todos los marcadores, que sería todo el listado de aquí, tiene que tener un alelo heredado del padre y otro de la madre. Y si nos fijamos en la tabla, que no sé si veréis, pues efectivamente los alelos del padre que están en verde, pues siempre hay uno en el hijo y la madre igual. Entonces aquí veríamos que hay una posible coincidencia y se haría la valoración estadística de esta posible maternidad o paternidad. Luego también se puede usar el cromosoma Y si lo que queremos ver es una relación quizá más lejana pues, por vía paterna. Por ejemplo, este individuo pues, está buscando a su abuelo paterno. Estudiando cromosoma Y, ¿qué vamos a ver? Pues que para demostrar, ¿no?, que están relacionados por vía paterna deberían tener los mismos alelos en el cromosoma Y. Puede haber alguna mutación puntual que se haya producido de una generación a otra, pero en principio debería coincidir. El ADN mitocondrial pues, lo vamos a usar para el caso de relaciones maternas. Pues en guerra civil es muy habitual que las víctimas eran tan jóvenes que no tuvieron hijos. Entonces, los familiares de referencia que tenemos pues, pueden ser hijos de una hermana, hijas de una hermana. Pues estudiamos el ADN mitocondrial porque van a coincidir si realmente es tal persona. En el caso del ADN mitocondrial también se habla de haplotipos, o sea, que ya os ha comentado Marian, es como los resultados de estudiar una región que en ADN mitocondrial sería el genoma, pero habitualmente se estudia solo un trocito. Este trocito es el que se ha visto que hay más variabilidad entre linajes. Entonces, este haplotipo, por ejemplo, lo que se hace es comparar la secuencia con una secuencia de referencia y se indican los cambios que hay. Por ejemplo, si una familia tiene este haplotipo, significa que en esta posición, en la de 16.294, tiene una timina en vez de la citosina de referencia. Bueno, eso ya es más técnico, pero que os suene que en el caso de mitocondrial, en vez de los alelos que os he comentado, 13-14, pues se habla de posiciones y bases. Vale, una vez tenemos los perfiles genéticos, tendremos por un lado el perfil genético, bueno, idealmente, claro, el perfil genético de la víctima, de los restos y de los familiares. Y lo que tendremos que ver es si hay coincidencia. Si no hay coincidencia, se habla de exclusión. Si hay coincidencia, se tiene que hacer una valoración estadística, ¿vale?, para decir cómo de probable es que esa coincidencia se deba por la relación de parentesco frente a que sea al azar. Nosotros siempre hablamos en probabilidades, es un 99,99% más probable obtener ese perfil genético si procede de este individuo frente a que sea un individuo tomado al azar. Nosotros siempre nos movemos en probabilidades. Además, en memoria histórica sí que es cierto que a veces hay datos antropológicos históricos que pueden complementar esta coincidencia. ¿Qué dificultades nos encontramos en memoria histórica? Pues que han pasado muchos años. El ADN que tenemos no es un ADN moderno que va a salir, sino un ADN antiguo. Tras la muerte del individuo, el ADN, la integridad se va perdiendo progresivamente. El ADN se rompe, se fragmenta, se va modificando. Esto se debe a factores propios de la célula, pero también a factores exógenos, pues depende de las condiciones del enterramiento, el clima de la zona, temperatura, humedad, el pH del suelo. No es lo mismo encontrar un resto en una cueva, que en principio habrá estado más resguardado de los cambios climáticos, que encontrar un resto en un bosque donde llueve mucho, pues seguramente en el segundo caso el ADN se habrá degradado más. Otro factor que puede influir es la antigüedad de los restos. Pero no es un factor limitante, no siempre porque un resto sea más antiguo va a salir peor, a veces quizás estado en mejores condiciones, preservado. Todo ello hace que al final el ADN que tengamos pueda estar escaso o fragmentado. Otro problema que nos podemos encontrar es de inhibición. Tenemos ADN, pero junto con el ADN hemos extraído otras moléculas que nos impiden extraerlo o amplificarlo. Por ejemplo, el ácido fúlvico o húmico que se encuentra en la tierra, pues muchas veces nos dificulta el trabajo.
Y por último, puede haber problemas de contaminación. Tenemos que tener en cuenta que el ADN con el que trabajamos, como he dicho, está en muy poca cantidad. Entonces, si hay una contaminación de una muestra moderna, o bien de algún miembro del equipo, tanto en el laboratorio, en la fase más antropológica, todo ello al final, ¿qué puede hacer? Que el perfil que estamos obteniendo no sea el de la víctima, sea el de esta contaminación. Es por ello que nosotros siempre seguimos unas medidas para evitar esta contaminación, pero no únicamente se deben seguir en el laboratorio, sino en fases previas. Lo ideal es trabajar con guantes, máscara, gorro, para evitar esta contaminación. Bueno, a pesar de estas limitaciones, comentaros que desde nuestra experiencia los resultados que hemos obtenido suelen ser bastante buenos. Aquí he puesto otra foto, otra parte del equipo, algunos estamos repetidos. Y este es el edificio donde están localizados los laboratorios y donde realizamos nuestro trabajo. En esta fotografía de aquí está resumido el trabajo genético que hemos realizado entre los años 2010 y 2019. Podéis ver por las distintas regiones representados en la primera columna en naranja el número de familiares que hemos analizado, familiares de referencia. ¿Vale? Y la segunda columna sería el número de restos esqueléticos. En verde serían restos esqueléticos que hemos obtenido el perfil genético y hemos podido identificar. En azul, restos que hemos conseguido el perfil genético, pero no hemos podido identificar. Y en rojo son restos que no hemos podido obtener el perfil genético o es muy parcial y no se ha podido comparar con los de los familiares. En total, en esa época habíamos realizado el análisis de 525 restos de fosas de 9 comunidades autónomas de España. Aparte de Euskadi y Navarra, también hemos trabajado con restos de Illes Balears, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Asturias. En total teníamos 879 muestras de referencia. Destacar que, por ejemplo, en Euskadi, si os fijáis, el número de familiares que tenemos es muy elevado en comparación con los restos. Eso se debe porque, en colaboración con el Gobierno vasco, a través de Gogora, hemos hemos establecido una base de datos genéticos de familiares de desaparecidos de la Guerra Civil. Lo mismo ha pasado en Baleares, en ese caso en colaboración con el Govern de las Illes Baleares. Los resultados en general son buenos. En un 82% de los restos se ha obtenido un perfil informativo, es decir, un perfil que nos permitía comparar con los familiares. En un 17% de los restos es cierto que no hemos podido obtener ese perfil que nos ha permitido comparar, porque el ADN estaba degradado o no había. Entonces, pues lamentablemente no hemos podido obtener perfil. En total hemos podido identificar 137 víctimas, un 26% en total, y eso sí, destacar que hay casi 300 restos que tenemos el perfil, pero no hemos podido identificar. ¿Por qué? Pues o bien porque no tenemos los familiares de esas víctimas, o bien los familiares que tenemos son muy lejanos y no nos permite llegar a ese punto de poder establecer una identificación. Vale. Ahora os queríamos comentar dos casos en los que hemos trabajado en la identificación. El primer caso fue en unos restos hallados en Ceanur y Vizcaya, en el monte Altún. En 2017 hubo una primera prospección y se encontró unos restos que tenían una placa de identificación con un número. A raíz de ese número se pudo orientar la búsqueda y se pensaba que podía pertenecer a Pedro San Millán Beitia, que pertenecía a la 4ª compañía del batallón número 10 y que habría muerto en abril de 1937. Posteriormente, en noviembre de 2017, Aranzadi, a través de, con el apoyo de Gogora, realizó la exhumación total y se encontraron en total 5 víctimas. Estas de aquí. 3 de ellas tenían la placa. A pesar de eso, se hizo el análisis genético de todos, porque a pesar de tener la placa, eso no significa que sea el individuo. A lo mejor se las habían intercambiado entre compañeros o vete a saber. Por lo tanto, se quería hacer la comprobación a partir de la genética. No sé si podéis ver, pero los restos no estaban muy bien. En algunos casos, incluso ya no se preservaba todo el esqueleto, sino que habían trocitos de restos.
No obstante, tuvimos suerte y pudimos obtener perfiles genéticos de los 5 individuos y los comparamos con muestras de referencia de 7 familias. Aquí solo hemos puesto las 5 con las que hubo alguna coincidencia. De esta forma se pudo establecer que el individuo 1 tenía el mismo ADN mitocondrial que la sobrina materna de Pedro San Millán Beitial, que tenía la placa. Efectivamente, parece que por vía materna sí que podría corresponderse. El individuo 2 presentaba el mismo cromosoma Y. Pongo aquí la estrellita porque el cromosoma Y al final no se obtuvieron todos los marcadores, pero sí que bastantes, y tenía el mismo cromosoma Y que un sobrino paterno de Pedro García Gil. También estudiamos el mitocondrial y vimos que era exacto a una sobrina materna. Por lo tanto, en este caso se hizo la comprobación por 2 vías. En el individuo 3, la coincidencia fue por cromosoma Y con un sobrino nieto paterno. Aquí ya veis que estamos ya en generaciones que han pasado bastantes, pero no habían otros familiares más cercanos. Y se estableció coincidencia con un familiar de Isaías Rebollo Cardo, que sería este chico de aquí de la foto. Luego, el individuo 4, pues vimos coincidencia cromosoma Y con 2 sobrinos paternos de Valentín Fernández Soto, mitocondrial con sobrina materna de este mismo individuo. Sería este chico de aquí abajo. Y por último, el individuo 5, hubo una coincidencia por cromosoma Y con un sobrino nieto paterno de José María Alberdi Ruiz. Todos estos datos fueron apoyados también por STRs autosómicos. Entonces, este sería como el caso ideal, ¿no? 5 de 5. Pero no siempre es así, al revés, hay veces que no se identifica ninguno. Otro caso que os quería comentar, en este caso llevamos trabajando desde 2010, o sea, ya son muchos años, se está alargando tanto en el tiempo, sobre todo por la falta de recursos económicos. Cada año la Asociación de Familiares consigue un poco más de dinero y lo usamos para hacer estos análisis genéticos. Bueno, las fosas de la Pedraja están en Burgos. En 2010 se hizo la exhumación de la primera fosa por parte de Aranzadi, eran 104 individuos. En 2011 se exhumaron en otra fosa cercana 31 individuos. En la primera fosa los individuos estaban prácticamente completos a nivel de esqueletos y estaban como bien ordenados, individualizados. En cambio, en la fosa 2, esta de aquí, no sé si podéis ver que en algunos casos el esqueleto no está completo, sino que habían fragmentos. Esto es porque encima construyeron un camino y muchos de los restos o desaparecieron o se fragmentaron, incluso se estima que ahí podrían haber habido enterradas otras 30 personas. ¿De acuerdo? Entonces nos encontrábamos en esta situación. Se estima que en la Pedraja habrían sido fusiladas más de 300 personas. Sobre todo eran prisioneros que sacaban de la prisión central de Burgos, los sacaban en tandas y los llevaban a los montes y los fusilaban. También habían sacas de pueblos cercanos, los sacaban tal fecha y los fusilaban en el monte. Lo bueno, digamos, es que hay mucha documentación al respecto, hay listas que dicen, hay la saca de, no sé, de Castañares, que en tal fecha iban todos estos. Esto ha facilitado muchísimo la búsqueda de familiares para poder comparar. Es un caso así excepcional, porque en otros casos hay una fosa y quizá no se sabe ni quién está ahí, entonces no puedes buscar los familiares adecuados. En este caso sí. ¿Cómo estaban los restos? Había un poco de todo. En algunos casos los restos es que se deshacían, los tocabas, no tenían ningún tipo no eran compactos. Entonces, en estos casos, pues no pudimos obtener perfil genético. Otros casos sí que los restos estaban mejor, y aunque no siempre significa que un resto a simple vista esté bien y luego obtengas ADN, pero sí deciros que obtuvimos bastantes perfiles genéticos. Vale, esto sería la representación de la fosa 1. Y en total, entre la fosa 1 y la fosa 2, hemos podido identificar a lo largo de este año 21 personas. Como os comentaba, por ejemplo, aquí hemos conseguido identificar a 4 individuos. Todos ellos eran de una saca de Castañares, que eran del 18 de agosto. De aquí hemos conseguido identificar a 2 de Briviesca, que fueron fusilados el 26 de agosto. Aquí algunos de Miranda, que eran de septiembre, octubre. Aquí se ve como una cronología de fechas.
Y esto, efectivamente, había sido ya visto a nivel de ropa. Cuando se abrió la fosa, se vio la ropa que llevaban las víctimas. Estos de aquí llevaban una ropa más de verano y estos de aquí de invierno. O sea, esta cronología pues la hemos podido ver luego. Y lo que os comentaba, que hay listados, o sea, nosotros hemos identificado a estos, pero con estos iban 3 personas más que sabemos, pero o bien no tenemos familiares para poder comparar los restos, o quizá alguno de estos restos no hemos obtenido perfil genético, entonces no podemos dar la identificación. Comentar eso, que en 2014 se hizo un acto donde se pusieron todos los restos en un memorial, tanto los identificados como no. Para nosotros siempre identificar es una alegría, pero fue una alegría como extra poder identificar a él, a Rafael Martínez, porque era el abuelo del presidente de la Asociación de Familiares de las Personas Asesinadas en La Pedraja. Él y su padre, que era hijo de Rafael, pues, y su familia han sido unos de los que han estado ahí siempre apoyando y tal. Y eso, pues, al menos no, han tenido una recompensa. Y siguen en ello, a pesar de tener identificado a su familiar, son los que tiran del carro. ¿Qué limitaciones tenemos en la identificación genética? Bueno, la que ya os he comentado, la cantidad y calidad de ADN. A veces no podemos obtener el ADN, está degradado y los perfiles no son suficientes para comparar. Otro problema que tenemos es la disponibilidad de familiares adecuados. Lo ideal siempre es tener familiares cercanos. Padres ya imposible de esa gente. Hijos es gente muy mayor, hermanos también. Así que muchas veces ya, bueno, o lo que os decía, que eran tan jóvenes que no tuvieron descendencia. Entonces muchas veces ya contamos con sobrinos paternos, sobrinas maternas. Lo ideal es tener muchos familiares que nos permitan, pues, por ejemplo, comprobar por vía paterna y materna esa posible coincidencia. Luego hay falta de información sobre la localización de los familiares desaparecidos. ¿Qué pasaba? En esa época también había mucho movimiento. A lo mejor alguien de Euskadi al final fue a la batalla del Ebro y murió en Cataluña, entonces si exhuman en Cataluña pero no se compara con los familiares de aquí, pues no se va a identificar. Es en este sentido en el que se ha visto la necesidad que hay de establecer bases de datos genéticos en las que se recojan los perfiles genéticos de los restos encontrados y de los familiares y que se hagan intercomparaciones. En este sentido, es muy importante la ley que se quiere aprobar de memoria democrática, ya que en el proyecto ya se establece la creación de un Banco Nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que va a permitir eso, que todos los laboratorios que hemos trabajado en este campo compartamos todos los perfiles y a ver si así se pueden lograr algunas identificaciones más. Por último, decir que nuestro trabajo ha tenido repercusión mediática, sobre todo cuando hay identificaciones, pero para nosotros siempre lo más importante es poder ayudar a estas familias a cerrar una herida que lleva demasiado tiempo abierta. Y esto es al final lo que nos mueve a seguir trabajando. Ya está. Muchas gracias.